Bueno, gracias mis hermanos. Este día yo tengo el enorme, muy grande privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de esta mañana. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie y me ayude a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea propicio, que sea Él ministrando nuestras vidas de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesitamos. Cierre sus ojos. Ayúdeme a orar, pidámosle al Señor. Padre, damos gracias por esta mañana tan especial, mi Dios. Gracias por este tiempo, porque tú nos has dado, mi Dios, la capacidad de poder venir a esta casa a adorarte, Señor. Gracias porque tú mismo atrajiste nuestros corazones para que pudiéramos estar aquí. Yo te pido, Padre, junto con mis hermanos esta mañana, que tú seas propicio por medio de tu palabra, Señor. Así como nosotros hemos abierto, Señor, nuestras manos, nuestras bocas para adorarte, nuestro corazón también lo hemos abierto, Señor, para rendir todo lo que somos. Asimismo te pedimos que tu palabra sea propicio a cada uno de nosotros, Señor. Padre, que podamos ser esta mañana edificados por medio de ella, tal como tú mismo lo has dicho, que siempre, Señor, tu palabra cumplirá propósitos grandes en aquellos que le escuchamos, Señor. Gracias te damos, Padre, bendecimos este tiempo y gracias por siempre bendecirnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede quedarse así un momento mientras yo le leo la escritura. Acompáñeme a Efesios, el libro o la epístola a los Efesios, capítulo número 5 y versículos del 1 al 2. Dos versículos nada más. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, mi hermano. El tema que quiero esta mañana poder compartir con cada uno de ustedes es un espíritu fervoroso. Y es que estudiando un poco las escrituras, leyendo un poquito por ahí, mi hermano, yo pude entender algo una vez más de parte del Señor, y es que muchas cosas en nuestras vidas no se logran o no se alcanzan porque no tenemos la actitud o no tenemos el espíritu correcto para esa situación. Por eso es que yo le leía en este instante lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia, hablándole, y le dice ser imitadores de Dios. Y es que el ser imitadores del Señor, hermano, nos está haciendo una diferencia. Y tajantemente el apóstol dice: no imiten al mundo, sino que imiten a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos esta mañana que entender, porque cuando nosotros buscamos imitar cualquier cosa o a cualquier persona que no tiene al Espíritu de Dios o no es Dios mismo, nosotros nos vamos a equivocar. Cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestra capacidad o nuestra visión se enfoca en aquellos y tratamos de imitar las cosas que el mundo hace muchas veces, quiero decirle algo: no vamos a lograr llegar hasta donde Dios nos quiere llevar. Por eso es que el tema, hermano, es un espíritu fervoroso, y en el camino usted va a entender el porqué del tema. Porque yo, hermano, puedo ver en la escritura muchas cosas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla y dice ser imitadores de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de imitar a muchas personas a nuestro alrededor? No está mal que imitemos a personas. De hecho, el apóstol Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El problema es cuando nosotros tratamos de imitar muchas veces a personas, muchas veces actitudes, muchas veces comportamientos que no son las correctas. Siempre en el libro de Efesios, un poquito más adelante, en el versículo 11, mire lo que dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y mire lo que dice después: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, luego de eso, el apóstol Pablo sigue escribiendo a la iglesia y le dice: miren cómo andan. Es decir, miren cómo se están comportando. Miren de la manera en que ustedes están viviendo. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les hace un llamado de atención? Porque como iglesia, hermanos, necesitamos constantemente medir qué tal está nuestra comunión con Dios. ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Viendo la manera en que nosotros vivimos, viendo la forma en que nosotros nos comportamos. Por eso el apóstol le decía: mirad, es decir, escudriñense, estén atentos, obsérvense con atención la manera en que están viviendo el evangelio, o la manera en que están llevando a la vida práctica el cristianismo. Y el apóstol Pablo les dice algo y le dice: tengan cuidado porque los días son malos. Y cuando la Biblia habla esta palabra malos, es una palabra, en el original es poneros, que significa dañinos o con influencias negativas. Y es que hoy en este tiempo, hermanos, necesitamos tener mucha expectativa y necesitamos también, hermanos, cuidar nuestra vida, cuidar acerca de qué nos estamos llevando. Mire, yo pude entender algo estudiando un poco acerca de este tema, y es que la iglesia no se debe mover de la misma manera que el mundo se mueve. Nosotros, hermanos, como creyentes, como cristianos, como hermanos en la fe, no podemos, hermanos, imitar lo que el mundo imita, lo que la mayoría de personas o la mayoría de sociedades o círculos hacen hoy en este tiempo. Tenemos que ser diferentes, porque la humanidad es movida por muchas cosas, por modas, por temporadas, por corrientes, por el poder, por las riquezas, por intereses, por muchas cosas, menos por Dios. En cambio, nosotros como iglesia necesitamos desechar todo tipo de corriente, todo tipo de moda, todo tipo de esas cosas que temporalmente van surgiendo, y tenemos únicamente que seguir al Señor. Por eso es que, hermano, yo quiero esta mañana transmitirle algo, y es recordarle lo que la Biblia habla acerca de la iglesia. Cuando usted estudia o estudiamos el libro de los Hechos, podemos ver realmente cómo surgió la iglesia. Podemos ver cómo el Señor le dio capacidades especiales a la iglesia. Pero también puedo entender algo, hermano, que la iglesia fue un detonante para cambiar al mundo. Por eso es que en un momento en la Biblia, en Hechos, cuando se refiere a los creyentes, dice: a estos han venido aquí también los que trastornan el mundo. Es decir, lo que cambian las costumbres, lo que cambian las modas, lo que cambian aquello que el mundo sigue, estos han venido a cambiarlo. Y es lo que nosotros debemos de hacer continuamente, hermano: buscar cambiar al mundo, en el sentido de que el mundo conozca al Señor. Enseñarle, hermanos, a la gente de que la vida del hombre no depende de modas, de temporadas, de corrientes, sino que depende, o puede llegar a depender, únicamente del Señor. Esa es nuestra labor como iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado una frase que es muy común, que muchas personas, aún yo estudiando esto, encontré que desde los primeros siglos se mencionaba, y es esta frase que dice: Vox Populi, Vox Dei, que quiere decir: la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso no es cierto para nosotros como iglesia, porque, hermano, el mundo muchas veces llamará bueno a lo que la Biblia dice que es malo, porque muchas veces el mundo nos tratará de enseñar que lo correcto que para ellos es lo que están haciendo, o lo que piensan, o la ideología, que eso es lo correcto, pero la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Entonces, hermano, yo puedo entender algo a través de esa frase, y es que todo lo que el mundo dice no es cierto, que lo que el mundo, hermano, proclama no es la voz de Dios, que lo que el mundo enseña como verdad no es la verdad del evangelio que hemos aprendido. Por eso es que como iglesia no podemos seguir o ver lo que el mundo hace e imitarlo. Tenemos que ser diferentes.
tenemos, hermano, que llevar a la práctica, a la vivencia, lo que la Biblia habla acerca de que somos luz. Por eso es que el apóstol Pablo, siempre mandando instrucciones a las iglesias, a sus hijos espirituales, escribió algo a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 12 al 15. Pero yo me voy a adelantar un poquito, casi al final del 15. El apóstol está dándole instrucciones a Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, de esta manera tú tienes que comportarte en la iglesia. De esta manera tú tienes que enseñarle a los hermanos. Ellos tienen que vivir de acuerdo a los principios, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la enseñanza que testifica y da gloria a Cristo. Pero entre todo eso, el apóstol Pablo le hace un recordatorio a Timoteo cuando le dice cómo tiene que conducirse en la casa de Dios. Y luego le dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ahí, hermano, el apóstol nos deja una enseñanza y un fundamento para todos nosotros, porque hace referencia a la iglesia y la compara con dos cosas: una columna y un baluarte. Y entendiendo ese tema, estudiando un poco ese tema, hermano, pude comprender algo. Yo creo que usted lo sabe también, y es que hablando de construcción, una columna es aquella que es puesta en un lugar para soportar un peso. Una columna, hermano, es diseñada para ponerla en un lugar, y ella sirve para tener, digámoslo así, la carga de lo que es una construcción que está más arriba de ella. Entonces yo pude entender algo acerca de eso, haciéndolo con la comparación que hacía el apóstol. Y es que nosotros, como iglesia del Señor, hermano, hemos sido llamados a sostener la verdad en todo momento. Porque la verdad, hermano, es lo que siempre va a cambiar todas las cosas. La verdad, hermano, que es Cristo, es la que nos va a dar la capacidad de ir día tras día avanzando. La verdad, hermano, es la que cambia al mundo. La verdad es la que cambia los corazones endurecidos. Y nosotros como iglesia hemos sido llamados, hermano, a sostener esa verdad. Por eso el apóstol le decía a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero también está la otra palabra, la palabra baluarte. Y la palabra baluarte, hermano, se refiere a una edificación que ha sido diseñada para defender. Yo pude entender algo con eso, y es que nosotros como creyentes, como iglesia, los que estamos aquí, no solamente hemos sido llamados a proclamar la verdad, sino también a defender esa verdad, hermano. Yo no sé si usted puede comprender eso esta mañana, pero usted y yo hemos sido llamados a defender la verdad del evangelio, la verdad que transforma vidas, la verdad que ha transformado su vida y la está transformando, la verdad que ha transformado nuestros matrimonios, la verdad que ha transformado nuestra familia, la que cambia la condición del hombre, la verdad del evangelio, hermano, la verdad de Jesucristo. Hemos sido llamados a defender esa verdad. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, hermano, está siguiendo otra cosa que no es la verdad? ¿Cómo vamos a poder llegar a ser efectivos en ese sentido? Necesitamos, hermano, esta mañana entender a qué hemos sido llamados como iglesia. A mantenernos siempre con expectativas grandes de lo que Dios puede hacer y seguirá haciendo. Pero también, hermano, buscar influir en el mundo entero. No podemos quedarnos solamente aquí. Hoy en este tiempo nos estamos moviendo en una atmósfera, hermano, luego de una proclama profética acerca de la gran comisión. Pero para poder ir a la gran comisión necesitamos saber qué armas tenemos. Necesitamos saber cuál es la asignación. Necesitamos saber a qué tenemos que enfrentarnos, cómo lo haremos, pero también a saber defender la verdad que predicamos. Por eso es que usted y yo tenemos que estar siempre, hermano, listos a defender la fe que profesamos. Porque siempre habrá alguien que se levantará para atacar nuestra fe, que nos tratará de hacer dudar de lo que hablamos, de lo que predicamos, de lo que creemos, de lo que oramos. Siempre habrá alguien en el camino que buscará ponernos un tropiezo, hermano. Pero es ahí donde usted tiene que recordar que hemos sido llamados a defender la verdad.
No solamente la verdad de Cristo, sino la verdad en que nosotros hemos creído. La verdad que sostiene todos los días nuestra vida, mi hermano. Pero yo puedo entender una cosa acerca de eso. Y es que para poder llegar como iglesia a llevar a la práctica lo que es la defensa, lo que es llevar, hermano, o sostener la verdad, necesitamos algo. Yo lo encontré en el libro de los Hechos. Si me acompaña, libro de los Hechos, capítulo 18, versículo del 24 al 25. Mire lo que dice Hechos 18 del 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este hombre llamado Apolos, hermano, es aquel hombre que el apóstol Pablo en las epístolas a la iglesia en Corinto comienza a mencionar. Yo creo que usted se recuerda cuando el apóstol Pablo, al ver las diferentes peleas, disensiones que habían entre la iglesia, él les dice: bueno, pero ustedes, ¿por qué dicen que uno es de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, cuando realmente es Cristo el que ha hecho todo? Pues de ese Apolos, está hablando aquí la escritura. Y yo pude observar, hermano, aquí en el libro de los Hechos, cómo Lucas lo describe a este hombre. Y realmente habla de cosas poderosas. Primero dice que era un hombre elocuente. Es decir, hermano, que la manera en que este hombre hablaba, en la manera que este hombre predicaba o enseñaba, hermano, era una manera, digámoslo, perfecta. Las ideas estaban coordinadas, el argumento, hermano, todo estaba perfectamente diseñado. Era un hombre elocuente, fácil de entender. Pero también dice que era un hombre poderoso en las escrituras. Es decir, era un hombre estudioso, un hombre que manejaba a perfección la ley, hermano, para poderla enseñar. Luego dice que era un hombre instruido, que era un hombre que con diligencia, hermano, podía enseñar y hablar acerca del Señor. Pero hubo una parte que a mí me llamó la atención, y de ahí el Señor me dio de extraer el tema del mensaje, cuando dice que él era un hombre de espíritu fervoroso. Y estudiando, hermano, ese tema, yo pude, o esa palabra o esa frase, yo pude entender una cosa. Y es que cuando ahí la Biblia habla acerca de un espíritu fervoroso, hermano, yo pude comprender algo, y es que ahí no estaba hablando del Espíritu Santo. Mire qué interesante esto, porque si usted puso atención a la escritura, luego de hablar de todo este hombre, dice: aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que este hombre llamado Apolos, él hacía todo eso, hermano, pero él no había pasado, y más adelante sucede, a la siguiente etapa, que era que el Espíritu Santo viniera sobre él. Entonces, cuando habla ahí que él tenía un espíritu fervoroso, me habla acerca de la actitud y la condición interna que este hombre tenía en su ser. Y estudiando esa palabra fervoroso, yo pude encontrar algunas relaciones acerca de esto. Encontré una definición de fogosidad. Encontré que fervoroso es alguien que tiene entusiasmo en hacer algo, es alguien que tiene un celo ardiente por algo. Pero también encontré algo, y es que es una persona apasionada en hacer lo que hace. Y eso, hermano, es algo tan necesario para nosotros, porque este hombre era lo que era, hermano. Era elocuente, era poderoso en las escrituras. ¿Por qué? Porque era un hombre apasionado en hacer lo que hacía. Es decir, hermano, que este hombre había llegado a ser un maestro, hermano. Había llegado a ser alguien tan elocuente porque le apasionaba hacerlo, amaba hacerlo, lo disfrutaba. Y ahí, hermano, yo pude entender una cosa, que muchas veces a nosotros como iglesia lo que nos hace falta es pasión. Pero mire, le voy a decir esto: pasión, hermano, por el Señor,
porque muchas veces nos apasionan otras cosas. Hermano, cuando la Biblia habla de este hombre que tenía un espíritu fervoroso, es porque este hombre, sin importar la situación que tuviera al frente, él hacía y disfrutaba lo que hacía, que era servir para el Señor. Pero nosotros, hermano, necesitamos ver realmente si tenemos pasión en lo que hacemos, para poder llegar a ser lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo acerca de ser un escudo y baluarte de la verdad. Hermano, necesitamos tener pasión. Sin pasión no lo vamos a lograr. Hermano, sin pasión va a ser muy difícil poder seguir en lo que queremos hacer. Porque yo puedo entender algo acerca de esto, que volviendo al principio un poquito, el mundo, hermano, lo mueven muchas cosas. Usted ve allá afuera gente apasionada por muchas cosas, apasionada por vehículos, apasionados por la música, apasionados por la cultura, por la literatura, por muchas cosas, hermano. Pero al ver, hermano, a esas personas así, podríamos nosotros pensar, pero si esta gente tiene pasión, se desvive, busca, se esfuerza por hacer o estar en esos lugares que a ellos les agrada, ¿por qué a nosotros nos cuesta ser apasionados con el Señor? Porque muchas veces, hermano, nos apasionamos por otras cosas, o nos apasionamos por alguien, o hay cosas que nos mueven y nos atraen y no podemos ser igual con nuestro Dios. No sé si alguna vez usted se lo ha preguntado. Yo sí, hermano, porque muchas veces me han apasionado otras cosas y yo reflexiono y digo, pero ¿por qué no puedo dedicar el tiempo que dedico a esto a estar con el Señor? ¿Por qué no puedo yo dedicar un esfuerzo mayor? ¿Por qué no me puedo desvelar en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa? ¿Por qué no puedo tomar unas horas y orar o buscar al Señor? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero la pasión, hermano, es lo que hace la diferencia. Es la pasión lo que va a determinar el éxito de la iglesia. Hermanos, es la pasión, es el espíritu fervoroso que nosotros podríamos llegar a desarrollar en nosotros. Es lo que determinará qué tanto nosotros vamos a alcanzar en el Señor. Es la determinación. La pasión tiene que ver con determinación. Ahora, alguien podría decir, hermano, yo soy un apasionado por Dios. Yo le voy a decir rapidito 3 características que encontré de aquellos apasionados por Dios en la Escritura. En Romanos 12, del 10 al 12. Perdón, no es Romanos, es Segunda de Corintios 4, del 7 al 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora sí, vamos a Romanos 12:10. Mire lo que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Rapidito, 3 señales para nosotros, 3 maneras en que podemos ver si realmente hay pasión en nosotros. En Romanos lo dice: gozosos en la esperanza, el gozo que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Cuando la Biblia habla de gozosos en la esperanza, habla de gozosos en la espera. Es de estar, hermano, con gozo, con alegría, mientras esperamos la respuesta de nuestro Dios. Mientras nosotros, hermano, estamos en esa espera, creyéndole al Señor,
pero esperando que se manifieste, hermano, la respuesta que Él ha prometido que nos dará, yo tengo que mantenerme con gozo. El gozo es una de las características de alguien que está apasionado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona ha llegado a comprender que su felicidad, su gozo, su alegría no depende de lo que tenga o no tenga, sino depende de que Dios está con él. Así que, hermano, si usted está pasando hoy una dificultad, si usted está esperando una respuesta de Dios, yo lo que le puedo decir: gócese mientras llega la respuesta. Y quizás usted dice: difícil gozarme. Sí, hermano, pero mientras usted se goza y pone su mirada en el Señor, las cosas van a ser más fáciles de lo que muchas veces parecen que son difíciles. Porque la espera no es fácil, hermano, pero cuando esperamos con gozo, las cosas serán diferentes. Mire, lo segundo, rapidito, dice: sufridos en la tribulación. ¿Y cuántas tribulaciones nosotros no atravesamos en la vida? Y sabe que esa palabra sufrido, a veces nosotros lo relacionamos como con un dolor, como que, o sea, que tengo que sentirme adolorido y tengo que sentirme mal. No, es que la palabra sufrido no es eso aquí en la Biblia. La palabra sufrido lo que significa es permanecer, quedarse, soportar y resistir. Eso es la palabra sufrido. Entonces, cuando dice sufridos en la tribulación, es decir, que cualquier tribulación que estemos atravesando, la Biblia nos dice: permanezcan. Cuando hay una tribulación que está ahí, quizás tocando la puerta de nuestra casa, alguna dificultad, y quizás en nosotros decimos: yo voy a salir corriendo, yo me voy a ir, yo voy a huir, yo voy a ver cómo hago. El Señor dice: permanezcan, quédense en mí, tengan paciencia, perseveren estando en mi presencia, porque esto va a pasar. Pero ¿cuántas veces salimos corriendo, hermano? Huimos. O decimos: bueno, dice que esté sufrido, y quizás nos tiramos, hermano, en la cama y entra quizás hasta la depresión. Es que el Señor quiere que esté así. No, hermano, no habla de eso la Biblia. La Biblia me habla y me enseña: si tú estás pasando una tribulación, permanece confiando, porque Dios va a obrar. Si hay una dificultad, la Biblia me dice: no te vayas a ningún otro lado, no busques Egipto, no busques los hombres, no busques nada, sino que permanece en mí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo soy una persona apasionada por Dios, una persona con un espíritu fervoroso, hermano, en la tribulación yo voy a permanecer. ¿Sabe por qué? Porque la persona que ama a Dios sabe que en ningún otro lugar va a encontrar la respuesta. Sabe que en ninguna otra persona o circunstancia o lugar o alguna manera de salir adelante no va a encontrar ahí la solución. Quizás algo momentáneo, sí, pero es en la presencia de Dios donde podemos, hermano, permanecer y esperar que pasen las cosas. Y la tercera, la que le leí en 2 de Corintios: constantes en la oración. Y yo creo que la constancia en la oración es lo que a veces como iglesia es lo que más nos cuesta. Porque si me habla de constancia, me habla de algo que no se detiene. Cuando me habla de constancia, hermanos, me habla de algo que es perseverante, algo que está, haya o no haya, algo que esté bien o no esté tan bien. La oración. La oración, hermano, es ese alimento espiritual que necesitamos nosotros poder tener en nuestra vida constantemente. Yo no sé si usted se recuerda, hace un tiempo que teníamos aquí los lunes de oración. Esos momentos, hermano, quizás lo podríamos ver como una vez a la semana, pero casi siempre nos manteníamos constantes ese día. Yo no sé cuántos participaban, pero muchas cosas poderosas sucedían en esos momentos. ¿Por qué? Porque había una rendición, había una constancia, había una búsqueda, había, hermano, una humillación constante delante del Señor. Porque yo le quiero decir algo, no sé si usted lo sabe, pero cuando hablamos de oración, hermano, eso va de la mano con humillación delante de Dios.
Porque la oración, hermano, es cuando el ser humano reconoce que por él solo no puede salir adelante. La oración, hermano, es aquella donde nosotros le decimos a Dios con no lo que le decimos en la oración, sino cuando practicamos, hermano, tenemos una vida de oración, le estamos diciendo: Señor, yo reconozco que yo no puedo cambiar, que yo no puedo prosperar solo, que yo no puedo salir adelante, que yo, Padre, no puedo hacer las cosas distintas, sino que solamente tú me puedes ayudar. Esa es la oración. La oración es rendición. La oración es humillación delante del Señor. Necesitamos tener una vida de oración. Y si hoy quizás decimos: no, pero quizás mi oración no es muy constante, entonces nos hace falta pasión, hermano. Entonces nos hace falta, hermano, y necesitamos comenzar a desarrollar en nosotros un espíritu fervoroso, un espíritu, hermano, que nos lleve a apasionarnos por Dios. Fíjese que estudiando un poquito esto, yo pude recibir un entendimiento de algo, y es que todo ser humano por naturaleza es apasionado. Todos tenemos en nuestro ser interior, somos apasionados por algo. La clave está aquí en que la pasión que tenemos la enfoquemos y la direccionemos hacia donde de verdad tiene que estar, y es hacia la presencia de Dios, hacia nuestro Dios. Porque alguien me puede decir: hermano, pero yo no soy apasionado, pero me gustan ciertas cosas. Pues así empieza, con un pequeño gusto. Hay cosas, hermano, que para nosotros quizás es algo rutinario, algo que hacemos, pero realmente hay una pasión tras de lo que hacemos, y por eso constantemente hacemos ciertas cosas, porque el ser humano es apasionado. ¿Por qué cree usted que, yo no sé si alguna vez usted fue, yo sí fui un par de veces, por qué usted cree que cuando, por ejemplo, hay una final de fútbol, usted vea miles de personas ahí? Nuestro pastor nos ha puesto ese ejemplo, ahí bajo la lluvia, apretados, le llueve de todo, pero ahí están, hermano. Quizás viene la lluvia, granizo, y el partido ni ha empezado, pero ahí están. ¿Por qué? Porque les apasiona estar ahí, porque están dispuestos a pagar cualquier sea el precio por estar ahí y disfrutar de lo que a ellos les gustan. Entonces esos hombres, esas mujeres son apasionados, tienen una pasión que los mueve. El mundo, hermano, se mueve, como le decía, por muchas cosas, por modas. Hay sociedades que las apasionan muchas cosas. Pero si esa pasión, hermano, en lo humano, que realmente no beneficia en nada, digámoslo de esta manera, esa pasión del mundo que mueve masas, que mueve sociedades, familias, a millones de personas, si ellos pueden tener esas convicciones y ir tras lo que ellos quieren, aman, necesitan según ellos. Pero la iglesia, hermano, ¿qué sucedería si nosotros fuéramos de esa manera, enfocáramos esa pasión en nuestro Dios? ¿Cómo no sería la iglesia en este tiempo? ¿Cómo, hermano, seríamos si realmente tuviéramos esa pasión, hermano, que va más allá aún de lo, digámoslo así, de la cordura? Porque yo no puedo entender que alguien esté ahí, hermano, en medio de muchas personas, en la lluvia, lloviéndole de todo, pero ahí están. Pero ahí van a estar 1 hora, 2 horas, pero nada los mueve, nadie los saca, nada les quita la mentalidad de estar ahí y disfrutar. Porque si el mundo puede hacer esas cosas, hermano, nosotros no lo podemos hacer con nuestro Dios, como iglesia. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? ¿Qué es lo que realmente necesitamos analizar cada uno de nosotros, nuestro interior? ¿Por qué? Yo no sé si usted lo pueda meditar un poco, pero ¿por qué miles y millones se mueven tras muchas cosas allá afuera, pero nosotros no nos podemos mover en amor hacia nuestro Dios? Porque acordémonos de algo, la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es uno de los principios de nuestra doctrina, de la fe que confesamos. Pero hablamos del amor de Dios hacia nosotros. Pero ¿a dónde está, hermano, la retribución de ese amor que Él sembró en nosotros? ¿En qué momento el Padre va a recibir esa cosecha de amor?
Porque cuando Él dice que amó, hermano, que nos amó, y lo que hizo fue enviar a su Hijo como una semilla, que la sembró, que murió, resucitó, pero lo hizo todo por amor, para que nosotros recibiéramos ese amor. Es decir, que nosotros recibimos esa siembra de amor de Dios en nosotros. Ahora el punto es en qué momento el Señor verá frutos de ese amor hacia Él. En qué momento nosotros vamos a comenzar a fructificar el amor que Él puso en nosotros, y Él podrá recibir de esos frutos para Él. Creo, hermanos, que necesitamos pensar eso por un momento. Necesitamos ver a este hombre llamado Apolos y decir: hay cosas que puedo imitar. Hay mucho que ese hombre hizo en la Biblia y podemos imitar muchas cosas de muchos otros, pero ver a este hombre que la Biblia dice que tenía un espíritu apasionado por lo que hacía. Tenemos que pedirle a Dios esta mañana que ponga en nosotros, si no lo tenemos, que ponga en nosotros, pero que si está en nosotros, que nos ayude a poder desarrollar esa pasión por Él. Porque ir a la comisión, hermanos, necesitamos pasión. Ir a predicar la palabra, hermano, ir a los lugares donde el Señor nos ha enviado y nos enviará, necesitamos pasión. Nada más nos llevará al éxito que la pasión por lo que estamos haciendo, apasionados por Él y apasionados por las almas que lo conozcan. Ahí vendrá el cambio. Ahí vendrá, hermano, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces podemos entender algo esta mañana: que Dios puso en todo hombre y en toda mujer la capacidad de ser apasionado. Pero cada uno de nosotros, hermano, decidirá esta mañana hacia dónde enfocamos esa pasión. Tenemos la mejor alternativa, que es nuestro Dios. Apasionarnos más por Él, buscar más su presencia, rendirnos más a Él, desechar las cosas que el mundo ha tratado de ponernos como importantes y enfocarnos realmente en Él. O decidir por todo lo demás que al final en nada nos va a beneficiar. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie hoy, este día. Y hay algo que creo que tenemos que recordar, porque todos lo sabemos. Por nosotros solos, hermanos, no podemos hacer nada. Eso lo tenemos tan claro. No podemos hacer nada por nosotros. De hecho, la misma Escritura lo menciona y dice que siempre es Él el que pone en nosotros el deseo, el querer, el hacer, el buscar. Entonces, hermano, eso nos da una esperanza, y es que aunque en nuestra naturaleza se resista, no quiera dejar las cosas o soltar aquello que nos ha tenido de una manera equivocada, apasionado, pero sí podemos orarle al Señor y decirle: Señor, cambia en mí las prioridades. Y decirle: Señor, gracias porque tú me has hecho entender a dónde tiene que estar mi enfoque.